Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y bienvenidos un día más a CryptoTempus. En el vídeo de hoy vamos a hablar de las narrativas de mercado y cómo afectan estas narrativas a los mercados y bueno, cómo le ayudan a un inversor a aprender a invertir viendo el macro general del mercado, ¿vale? Entonces, vamos a empezar desde 2020, podríamos recular mucho atrás, pero para ver un poco la narrativa macro de 2020 era año de pandemia, ¿vale? Año de pandemia, por eso cayó con muchísima fuerza los mercados, vimos, pues bueno, este esta caída en forma de V, que luego se recuperó. Y esa era la narrativa, ¿no? Pues todo ese año fue narrativa 2020. ¿Ves? Hasta aquí más o menos octubre, noviembre de 2020. Luego, ¿qué cambió? Pues de repente la Fed y los bancos centrales pues mundiales empezaron a imprimir muchísimo dinero y la narrativa pues era free cash. O sea, hay dinero gratuito, por así decirlo, para todos. Los bonos de $2.000 que le dieron a cada estadounidense, etcétera, etcétera. ¿Qué hacía la gente? Pues con todo ese sobrante que de repente tenía, que habían inyectado los bancos centrales a la economía, pues invertir en todo tipo de activos de riesgo. Por eso el S&P 500 subió, las acciones de muchísimas compañías subieron, y las cripto subieron a lo loco. De hecho, si os fijáis aquí, a partir de enero del 21, que estábamos en los 18.000, nos fuimos directos a los 60 y pico mil, 65.000 por lo menos. Entonces, aquí es donde pues muchísimas instituciones entraron, entre comillas, en el mercado cripto. Entraron muchas instituciones, pero no entraron de la manera que muchos se pensaban, ¿no? Pues con un spot ETF, o sea, un ETF de spot de Bitcoin, no. Fue a través de deuda masiva, como Alameda Research, Ethereum Root Capital, que bueno, que luego ha resultado en una quiebra de esas compañías. ¿Por qué? Porque era muy fácil financiarse. Esa fue la narrativa de 2021. Hay pasta para todos, invirtámoslo en activos de riesgo porque no sabemos qué hacer con ese dinero, de todo ese dinero que se ha impreso. De hecho, si ponemos el money supply, si añadimos aquí el money supply, a ver, el money supply, sí, de todo el dinero nuevo que se imprimió, podemos ver que, joder, en año de pandemia tuvimos un incremento superior a literalmente los anteriores 30-40 años. Fijaos esa línea naranja, que es el total de la masa monetaria, ¿vale? De dólares, como de repente pegó un pepinazo para arriba, increíble. Y bueno, y ante ese pepinazo, pues ¿qué hizo la gente? Coger ese dinero e invertirlo. Ahora está por fin bajando, como veis en la línea naranja, a ver si la puedo coger bien, que me está costando. Me cago en... Eso, podemos ver cómo empezó a bajar, ¿no? Ha empezado a bajar pues desde diciembre del 21 más o menos, ¿no? Desde que empezó un poco las caídas en el S&P 500. Entonces, bueno, básicamente el momento que había actualmente en ese mercado, o sea, el momento que había en ese mercado, pues era, pues bueno, primero 2020, año de pandemia, luego es dinero gratuito, por lo tanto, bueno, activos de riesgo volando, y ya por fin nos adentramos a... final de 2021, llegamos a noviembre y vamos a llegar a los 100.000 en cripto, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya por fin, pues bueno, nos adentramos en 2022. ¿Cuál es la narrativa de 2022 y mediados de 2021? Oye, la inflación se está disparando, hay muchísima inflación en los mercados, por lo que, oye, es necesario echar el freno. Entonces de repente los tipos de interés empezaron a subir. De hecho, si queréis aquí, ponemos aquí los interest rate para que veáis qué es lo que pasó en ese momento. De repente los tipos de interés empiezan a subir con muchísima fuerza. Narrativa de mercado de 2021. Fijaos que aquí a partir de marzo del 22 más o menos los tipos de interés subían para combatir esa inflación creciente. Tipos de interés que llevaban a cero desde marzo del 20 para solucionar el tema de la crisis, de la pandemia. Entonces de repente pues cambiamos de narrativa. Todo el año 2022, proceso inflacionario brutalísimo. Por lo tanto, activos de riesgos caen. ¿Por qué? Porque literalmente la Reserva Federal lo que hace es intentar quitar esa masa monetaria del mercado, intentar que esa masa monetaria se regule, baje, para que baje la inflación, subiendo tipos de interés, etc. Entonces, ¿por qué nosotros aquí desde CryptoTempus, desde marzo del 22, estas fechas empezamos a decir, oye, ojo, y nos salimos, bueno, ya sabéis que yo me salí personalmente en 48.000, todo lo vendí a cash. ¿Por qué? Porque dije, ojo, que con este periodo y esta narrativa de mercado inflacionaria es momento para ser cauteloso, porque ya no es momento para invertir en activos de riesgo, es momento para ir poco a poco apartando el dinero de los activos de riesgo e ir metiéndolo pues en bonos o en efectivo, ¿no? Yo siempre lo he dicho, ¿no? El efectivo es el rey durante este periodo. Periodos de inflación alta, tipos de interés suben, el efectivo es el rey. Los mercados caen, la liquidez sale de los mercados, va saliendo poco a poco, porque todas esas personas que en 2020 cogieron su dinero y lo echaron, lo lanzaron dentro del mercado para buscar una ganancia potencial,
han visto pérdidas después de 2021 y de repente, ostras, que es que la cesta de la compra me ha subido un 10%, que la luz y el gas me han subido. Entonces tengo que empezar a sacar ese dinero de donde pueda para tener liquidez yo, para poder vivir. Entonces esa es la narrativa de ahora. ¿Cuál va a ser la narrativa de 2023? Que es un poquito de lo que va este vídeo, ¿vale? La narrativa de 2023 es recesión y crisis. Después de una subida agresiva de los tipos de interés, ya hemos visto en otros vídeos, pues que bueno, que normalmente con una probabilidad altísima se viene un momento de recesión y crisis. Entonces la narrativa de 2023 es recesión y crisis. Pero como ya sabemos en este canal, en momentos de narrativas de recesión y crisis es cuando los mercados ven mínimos. Los mercados ven mínimos en momentos de narrativa de recesión y crisis. Entonces, esa va a ser la narrativa de 2023. La narrativa de 2023 es cuando por fin cogemos todo el efectivo que hemos ido acumulando durante todo 2022 y empezamos a depositarlo poco a poco. Yo ya he empezado, ya sabéis, desde que rompimos esa media de 200, empecé poco a poco a entrar al mercado. Pero 2023 es cuando más voy a ir haciendo deploys. Oye, que veo Bitcoin en 13.000, con más fuerza voy a ir entrando. No sabemos desde luego si hemos visto mínimo o no. Yo especulo que lo más probable es que no, porque se ve una narrativa muy agresiva, que es la narrativa de recesión, donde solemos ver mínimos de mercado. De normal los mínimos de mercado en todos los mercados se ven antes de que nosotros, es decir, el entorno de personas españolas o del mundo, empecemos a notar con fuerza esa recesión. Despidos masivos, etcétera, etcétera. De hecho, decíamos, como comparábamos hace unos vídeos cómo el S&P500, voy a quitar las medias un segundo, comparábamos cómo el S&P500 veía mínimos en momentos donde el desempleo subía. Y el desempleo es una de las formas más fáciles de medir cómo de tocada está la economía, cómo las personas están percibiendo esa economía, ¿no? De hecho, fijaos que aquí cuando el desempleo empezó a subir a lo bestia, ya habíamos hecho mínimo. O sea, antes de que el desempleo hiciese máximos, ya habíamos hecho mínimo en el S&P500. Y durante toda esta temporada, desde el 2009 hasta el 2011-2012, que fueron años catastróficos en España y en gran parte del mundo, donde el desempleo se mantenía súper alto y la gente pues estaba echándose a las calles a manifestarse, joder, el S&P500 ya estaba recuperando los máximos históricos anteriores, ¿no? Y siempre funciona de esa forma. Cuando el desempleo se empieza a mantener alto, con mucha probabilidad los índices mundiales ya han hecho mínimos. Entonces, esa va a ser la narrativa de 2023-2024. Entonces, ¿por qué es importante saberlo? Porque si sabes la narrativa que va a haber a medio y largo plazo, sabiendo cómo se encuentra el entorno macroeconómico, sabes cuándo empezar a invertir tu dinero. Y sabes que en estos momentos empiezan a ser momentos muy interesantes para invertir tu dinero. Y ves que en las noticias el cambio de narrativa ya está sucediendo. Está pasando ya el cambio de narrativa. Estamos viendo en las noticias, oye, el desempleo está subiendo, Amazon va a despedir a no sé cuántos mil empleados, Twitter ha despedido a la mitad de su plantilla. Se empieza a ver. El consumo empieza a bajar, se empieza a ver, se empieza a notar esa entrada fuerte en la recesión, ¿no? Entonces nosotros como inversores, como sabemos que históricamente esos momentos son para empezar a depositar con más fuerza nuestro dinero en el mercado, pues oye, mira, 2023 va a ser el año de acumular como unos desgraciados criptos, acciones, etcétera, etcétera, a medio plazo. Nada de lo que digo es consejo de inversión, pero si las gráficas nos dicen algo, es esto, ¿vale? Entonces, luego habrá que ver cuál es la perspectiva 2024, porque que la perspectiva de 2023 sea esa, quiere decir que Bitcoin durante una temporada puede estar simplemente haciendo esto, igual ve un mínimo, y durante una temporada, pues hasta, bueno, se me ha ido un poquito aquí la mano, durante una buena temporada, pues pueda Bitcoin estar haciendo eso, una lateralización, los mercados necesitan apatía para ver mínimos, una lateralización para luego ya empezar a subir en mediados de 2024, ¿vale? Esto podríamos verlo. ¿Y por qué es importante? Necesitamos apatía en el mercado para marcar un mínimo en el mismo, ¿vale? O sea, el mercado no va a hacer un bottom ahora cuando todo el mundo está mirando, cuando todas las noticias están enfocando a las caídas de Bitcoin, no es el momento para que Bitcoin haga el mínimo. El mínimo suele venir en momentos de apatía. Si miras indicadores de cuánto se buscaba la palabra Bitcoin o qué porcentaje de personas estaban dentro, esto ya con indicadores premium, estaban dentro del mercado, aquí en 2018, en noviembre, diciembre, no quedaba nadie. La gente se había aburrido ya por la lateralización tan larga. ¿Y ahora qué está pasando? Pues una fase de distribución enorme. Una fase de acumulación, distribución enorme, donde la gente se empieza a aburrir. Después de X meses aburridos, se ve un drop, la gente entra diciendo, ostras, está pasando algo con FTX, está pasando algo con mi dinero. Pero imaginaos que ahora empezamos a lateralizar, medio caer durante 6-7 meses. La gente se va a aburrir. Y más, aunque la gente piense que Bitcoin es el futuro, que va a subir a los 100.000, si no puede simplemente guardarlo en un exchange, porque ese exchange puede quebrar, por ejemplo Binance o cualquiera de ellos, y no sabe si su dinero va a estar seguro a años vista, la gente se empieza a desentender.
Porque la gente no se molesta en montarse una wallet fría, etcétera, etcétera. Pasar sus criptomonedas a una wallet fría, coger las keys, tal. La gente no se preocupa en eso. Entonces necesitamos momentos de apatía de mercado como los que vamos a empezar a vivir para marcar esos mínimos. ¿Y cuál va a ser la narrativa 2024? ¿Cuál es la que yo creo? Pues hay dos posibilidades. Stagflation, que es que siga un poco la recesión con niveles de inflación alto, o que por fin la inflación haya conseguido bajar, que los indicadores de PPI y demás que estoy viendo, pues parecen valorar que la subida de tipos de interés y la recesión puedan hacer que mengue la inflación. Entonces, si vemos eso, pues entonces empezamos a entrar en momentos de recuperación 2024-2025. Optimismo en los mercados. Coincidiendo, con el halving de Bitcoin, ¿no? Que será aquí en mediados de 2024. Entonces, mucho ojo, momentos muy bonitos en el mercado. Los que sigáis por aquí, sobre todo suscriptores que seguís ahí, que veis todos los vídeos, entramos en un momento muy bonito de mercado. Quería dejar un poco esa actualización de qué narrativas de mercado estamos viendo y qué narrativas se van a ver, porque es muy importante ver qué narrativas se han visto para saber qué narrativas van a suceder y para desentendernos de ese FOMO y ese FUD, de ese miedo de perder la ocasión de ¡buah, Bitcoin va a caer más o Bitcoin va a subir! Fuera de eso, un inversor no trabaja así. Un inversor sabe que su tiempo vale oro y que invirtiendo poco rato de su tiempo al día puede hacer grandes retornos. No somos day traders, somos inversores a medio y largo plazo. Entonces por eso tenemos que saber muy bien qué narrativas de mercado tocan. Y la narrativa que toca ahora es la purga de los mercados, la purga de 2022. La purga en la que la inflación es alta, muchos exchanges están petando por la subida de tipos de interés porque han usado como colateral el activo de sus clientes, por lo que lo han perdido, y el momento actual en lo que viene siendo el entorno cripto más concretamente, que ya no es solo recesión e inflación alta, es purga. Purga de aquellos exchanges que han hecho una mala praxis con los activos de sus clientes. Y una purga donde cuando los tipos de interés suben y no es fácil financiarse porque la gente ha sacado su dinero de criptoactivos, solo triunfan aquellos proyectos, aquellas altcoins, aquellas criptos que realmente tienen una buena ética de trabajo, que realmente están haciendo. Entonces, para mí, ahora es momento de purga. Para mí es ver cómo el market cap de las principales monedas cambia. Cómo de repente, ¿dónde está la cripto que estaba aquí hace nada? Avalanche estaba en el top tal. ¿Y Chainlink? ¿Qué ha pasado con ella? ¿Y qué? O sea, cómo criptos que parecían espectaculares de repente dejan estar. Porque no hay un producto real o porque Terra Luna ya no existe en el top 10. Mira dónde está ya en el 39. Ha colapsado. Entonces, es el momento, para mí, del reckoning. De cómo hay una purga brutal en los mercados y principalmente en las altcoins. Para mí es eso. Es un momento donde igual la dominancia de Bitcoin cae un poquito más, pero donde empezamos a subir la dominancia de Bitcoin, la gente se da cuenta de que es un activo real y que es un activo financiero que depende de los pasivos que haga la empresa. Por ejemplo, el caso de Luna, pues lo que hiciese Do Kwon y el equipo, pues se veía afectado en el precio. Caso Bitcoin, no es así, es un activo real, ¿no? Entonces, esto es un poquito lo que nos va a tocar vivir ahora, esto es un poco la narrativa de ahora y es un poquito la narrativa a medio plazo. Espero que este vídeo os dé tranquilidad para saber que no hay que volverse locos, que históricamente lo que nos dicen los gráficos es que hay momentos de acumulación después de ver el mínimo, así que tranquilidad y buenos alimentos. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis que me podéis apoyar con una suscripción si os ha gustado, con un like, y así me mantenéis motivado para que siga subiendo este tipo de vídeos. ¡Adiós!